Bueno, os hemos citado para presentar, por un lado, la propuesta que hace Izquierda Unida a la modificación de ordenanzas fiscales para el próximo 2020 y también un poco para anunciar nuestro voto, que ya lo adelanto, es negativo a la propuesta que presenta el PSOE. Sobre la propuesta que presenta el equipo de gobierno, lo primero que tenemos que denunciar es la falta de talante democrático, una vez más, y no por eso menos sorprendente, y desde luego pues que no han tenido ninguna cortesía parlamentaria al presentar las modificaciones, subidas de tasas e impuestos municipales para el 2020, ¿no? Digo, presentarla a la opinión pública antes de la propia comisión informativa, lo que dejaba claro que no tenían ninguna intención ni interés en debatir, consensuar o mínimamente escuchar a la oposición, porque estaba claro que una vez presentadas sus propuestas, pues no iban a aceptar ninguna modificaciones a la misma. Y nosotros entendemos que en democracia las formas también son importantes y necesarias. Sobre la propuesta de modificación presentada por el PSOE, igualmente señalar que no se puede presumir de superávit año tras año y a la vez aumentar la presión fiscal a los vecinos. Si hacemos un repaso de las últimas cuentas generales aprobadas, pues hemos escuchado al equipo de gobierno decir que en el 2018 se cerró la cuenta general de este ayuntamiento con un superávit de 2 millones de euros. En el 2017 con 4 millones de euros, en el 2016 igual otros 4 millones y en el 2015 pues otros 2 millones. Es decir, en los últimos 4 años se han ido cerrando la cuenta general como mínimo con 2 millones de superávit. Y a la vez que dábamos estas cuentas y se daba estos superávit, pues se amortizaba deuda, se pagaba deuda a los bancos por valor de 3 millones, ¿no?, en el 2018 y el año pasado, y en este 2019 seguramente rondaremos los 2 millones, si no son más, de deuda pagada a los bancos. O sea, anteponiendo una vez más el pago de la deuda a los intereses de los vecinos, ¿no? Igualmente, quiero decir que, por un lado, hay superávit, por otro lado, hay interés en pagar la deuda y, a la vez, se nos suben los impuestos a los ciudadanos. No tiene sentido decir que hay que aumentar la presión fiscal porque hay determinados servicios que son deficitarios cuando la cuenta general en los últimos 4 años está dando superávit de 2 y 4 millones según el año. Igualmente, no han sido capaces de presentar ningún antecedente o análisis previo que justifique esas subidas, ¿no? Por lo tanto, técnicamente o administrativamente no existe ninguna justificación para ello, no hay ningún peligro de bancarrota, no hay ningún peligro de falta de ingresos en la hacienda municipal para hacer funcionar este ayuntamiento y sus servicios. Lo único que existe es un interés, una decisión de carácter político, es una decisión que toma la mayoría absoluta del PSOE. No hay, detrás de esto no hay otra justificación. No existe, como decía, ninguna memoria económica financiera sobre el coste o valor de los recursos o actividades que justifiquen esta subida. Nosotros consideramos, y yo no recuerdo en los últimos años, al menos en la anterior legislatura y si vamos más años hacia atrás, no recuerdo ningún año que haya habido una modificación de tasas e impuestos con una subida como la que este año plantea el Partido Socialista. No recuerdo una subida de golpe y modificación en tantas tasas e impuestos, ¿no? Y vuelvo a repetir que no existe ninguna necesidad que justifique tales subidas. Por lo tanto, como anunciaba al principio, nuestro voto va a ser en contra. Y además invitamos
a las asociaciones ciudadanas y económicas de Valdepeñas a que se estudien las subidas y empiecen a presentar alegaciones a las mismas, que ejerzan de esa ciudadanía responsable y lo que permite el sistema democrático en nuestro país, esa posibilidad que da que los ciudadanos presenten a través de sus asociaciones y colectivos, presenten alegaciones. Sobre las subidas en concreto, bueno, decir que se mantiene el IBI pese a las promesas de bajar su coeficiente, ¿no? No se han aceptado una bajada, como nosotros planteábamos, del IBI o determinadas exenciones, no se han aceptado. Se han recortado bonificaciones que ya existían, o sea, vamos para atrás, bonificaciones que ya existían en vehículos de tracción mecánica con menos contaminantes, pues esas bonificaciones se recortan, o por ejemplo para el tema de barreras arquitectónicas. En el ICIO bajan un 20% la bonificación, va a ser menor la bonificación que favorezca las obras para el acceso a discapacitados, ¿no? Sobre todo en edificios de propiedad horizontal, donde la modificación de estas barreras arquitectónicas, bueno, pues se le quita las pocas facilidades que puedan existir para las comunidades de vecinos a la hora de acometer estas obras. O sea, con lo cual no solamente suben impuestos, sino que bajan modificaciones. En total suben 15 conceptos impositivos y añaden otros nuevos, ¿no? Impuestos impositivos como el impuesto de vehículos y tracción mecánica, que sube en la mayoría de sus tramos y sobre todo en lo referente a vehículos, a turismos, a vehículos utilitarios. Sube cementerio, sube autobuses, sube el centro canino y la ya famosa en estos últimos días recuperación de la tasa por mascota, por licencia de mascota, de perros sobre todo, y el uso de las instalaciones deportivas en general. Que además a esto tenemos que añadir que sube el agua, sube el parque municipal, sube saneamiento, sube la matrícula en talleres de artes plásticas, sube la expedición de documentos, sube las celebraciones matrimoniales, etcétera, etcétera, ¿no? Tenéis ahí porcentajes sobre cómo suben estas tarifas. Entonces, bueno, pues por ejemplo, el tema de autobuses, que el abono por 10 viajes pues sube casi 3 euros más. O, por ejemplo, se quitan las exenciones para los mayores de 65 años o las personas con discapacidad, ¿no? Hay subidas en el cementerio que por encima de los el 50%, como puede ser la sepultura de fábrica, pero por ejemplo los panteones llegan al 85% de subida. Los columbarios están en el 30% casi. En el centro canino, la incineración de cadáveres de animales sube un 100%, la recogida de animales en clínica sube por encima del 52%, la tasa por estancia en animales abandonados sube un 96%, las instalaciones, el uso de instalaciones deportivas, los bonos para la utilización de las pistas cubiertas, pues sube 6-7 euros, dependiendo de sea con luz o sin luz. Los campos de fútbol igual, 4 o 6 euros. Las pistas de tenis, las pistas de tales. Y, en general, todas las subidas son muy por encima del IPC. ¿Esto qué quiere decir? Que los ciudadanos de Valdepeñas vamos a perder poder adquisitivo. Las pensiones no se van a revalorizar o no se van a revalorizar, pero en el caso de revalorizarse se van a hacer en torno al IPC. Los salarios se van a revisar en torno al IPC, ¿no? El IPC no llegará, en muchos casos, con el IPC de agosto, no llegaba al 1%. Aquí ya habéis visto que hay tasas que suben muy por encima de ese 1%, con lo cual el próximo año los ciudadanos de Valdepeñas pierden poder adquisitivo. Izquierda Unida ha sido el único grupo de oposición que ha presentado en tiempo y forma y en el debate de las ordenanzas fiscales su propuesta para la comisión, ¿no?
lo hemos dicho siempre y siempre lo hemos defendido. Nosotros lo que queremos es una mayor progresividad fiscal en Valdepeñas. No nos escondemos. Con unas tasas municipales que tengan una orientación social y una orientación medioambiental. Hemos presentado 33 modificaciones a las ordenanzas fiscales, a las que están aún en vigor, ¿no? Y hemos buscado con esas modificaciones una progresividad fiscal, ¿no? El equilibrio entre ingresos y gastos del ayuntamiento, ¿no? No queremos descapitalizar el ayuntamiento, pero tampoco queremos que los ciudadanos paguen mucho más de los servicios que prestan, ¿no? Y siempre hemos realizado propuestas para mantener ese equilibrio, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo la tasa de ocupación de subsuelo de instalaciones de telecomunicaciones que repercute en el ayuntamiento con unos ingresos de 400.000 euros, a propuesta nuestra, que son ingresos para este ayuntamiento, o una nueva tasa de cajeros para cajeros automáticos de los bancos que ha quedado para su estudio, que también supone unos nuevos ingresos para el ayuntamiento, ¿no? No solamente están subiendo también las tasas e impuestos, que también queremos llamar la atención sobre ellas, los precios públicos, que no van a este debate y que se aprueban en Junta de Gobierno, también suben. Y solamente, bueno, pues tenemos que ver cómo han subido los precios públicos recientemente de la Universidad Popular, ¿no? En donde en muchos de los cursos, de los cursos que se han publicitado o que se han convocado, pues hay subidas pues que van pues desde 5 euros, total 10 euros al año, sobre el año pasado, ¿eh? El mismo curso, este año vale 10 euros más, 8 euros más, 2 euros más, 8 euros más. Es decir, vemos cómo los precios públicos también suben sobre el mismo curso, repitiéndose el mismo curso con las mismas características que el año pasado. Por lo tanto, eso también llama la atención sobre no solamente el debate de ordenanzas fiscales, sino cómo Junta de Gobierno tras Junta de Gobierno los precios públicos también van subidos, ¿no? Y nosotros lo que nos preguntamos y decimos es, vamos a ver, si es cierto, tal como afirma el señor alcalde, que tenemos un presupuesto holgado, no se entiende que aumente la presión fiscal. Y eso es lo que queremos señalar. O sea, no entendemos por qué se aumenta la presión fiscal y por qué además se aumenta más entre las clases populares. Es decir, no existe una progresividad fiscal. No se suben las tasas y los impuestos a la gente que más tiene, ¿no? Los tributos en Valdepeñas, si lo tuviéramos que explicar pues con el sentido político más amplio o ideológico, los tributos en Valdepeñas son de carácter liberal. Parece que los está aprobando un partido de corte liberal y nunca podríamos decir que los está aprobando un partido de corte socialista, porque no tienden a esa progresividad fiscal, ¿no? Hay mucha la diferencia, no hay ningún interés en que las clases populares puedan prestar servicios y paguen a razón de sus ingresos. No existe esa diferencia entre lo que paga quien más tiene y quien menos tiene. No existe esa diferencia. Desde hace tiempo, yo recuerdo ya en la anterior legislatura y a finales de la anterior, que solicitamos que hace falta en Valdepeñas un estudio serio sobre el impacto de las subidas de precios y tasas e impuestos en la economía de las rentas del trabajo. ¿Cómo están pagando las rentas de trabajo la mayoría de los ciudadanos de Valdepeñas, ¿no? ¿Cómo están pagando los impuestos en Valdepeñas y cómo les está repercutiendo a ellos? Que son los que de verdad están sosteniendo la hacienda municipal. Y siempre hemos defendido, ¿no?, incrementar la progresividad en los tributos locales dentro del margen que permita la ley. Es decir, volvemos a insistir, quien más tenga, quien más pague. Igual de ese carácter medioambiental, quien más contamine, que más pague, ¿no? El alcalde y el equipo de gobierno socialista nunca han tomado en consideración ninguna de estas cuestiones. Cuando existe un superávit en el presupuesto y a la vez se aumentan los impuestos, está claro que algo falla. Y al menos lo que podríamos decir es que los recursos no se están utilizando bien. Si hay superávit y tenemos que seguir aumentando la recaudación, si tenemos que hacer presionar más a los ciudadanos para que paguen más,
pues algo no está funcionando bien, porque lo que está claro es que lo que se recauda vía tributos no ha sido devuelto a la ciudadanía en servicios públicos. Y pongo un ejemplo. Dentro de la Ley de Bases de Régimen Local, el municipio más pequeño es obligatorio, mínimo, son de los servicios mínimos obligatorios por cualquier municipio, dar servicio de cementerio. Es una competencia básica. No podemos estar diciendo, no, prestar ese servicio, decir que tenemos superávit y luego justificar una subida en la tasa de cementerio porque es deficitaria. No, es una competencia y dentro de la caja hay superávit. Por lo tanto, no se puede plantear eso. Se podrá plantear, pero eso entra en lo privado. Si yo la lápida, el panteón, me lo hago más bonito, más lujoso, menos lujoso. Pero lo que es la infraestructura básica, lo que se tramita de este ayuntamiento, que es la fosa, o el nicho o el columbario, eso es un servicio básico, que además tiene obligación de prestar este ayuntamiento y por lo tanto no puede hacer negocio con él. Por lo tanto, decimos que no defendemos, diciendo esto, no estamos defendiendo además, que no, seguramente en el salón de pleno saldrá ese debate, no estamos defendiendo, cuando hablamos de la progresividad fiscal, me refiero, no estamos defendiendo ningún paradigma de corte marxista, que seguramente nos dirán, estamos defendiendo la Constitución. La Constitución dice que el principio de, a igual, la capacidad económica del sistema tributario está inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Con lo cual nosotros sí estamos defendiendo, cuando defendemos estas propuestas, sí estamos defendiendo la Constitución, estamos defendiendo este país, estamos defendiendo a España, estamos defendiendo el sistema que nos hemos planteado, es buscar esa igualdad y esa progresividad. Y un poco también, ya si queréis, para terminar, pues señalaros un poco las propuestas presentadas por Izquierda Unida, ¿no? Tenían que ver con la bajada del tipo fijado en el IBI al 0,74, que era una promesa del Partido Socialista en su momento, ¿no? La modificación de los tipos de gravamen en otros usos, las exenciones en determinados conceptos. En una hemos coincidido, no la han aprobado, bueno, hemos coincidido, que es en la de el 0,90 para los bienes inmuebles aplicables a lo que son alquileres sociales, etcétera. Y luego, bueno, pues una serie de bonificaciones que no se han tenido en cuenta en razón a los ingresos de las rentas familiares según el salario mínimo interprofesional, ¿no? Igualmente planteábamos una serie de modificaciones que repercutieran en lo que son nuevas empresas, nuevo comercio, a la hora del impuesto de instalaciones y obras, que tuvieran bonificaciones, el pequeño comercio, que tuvieran bonificaciones, pues autónomos, o incluso planteábamos parados que capitalicen su paro para abrir un negocio, ¿no? Porque tuvieran esas rebajas. Ahí vais a ver también un poco una comparativa. Nosotros el impuesto de vehículos sí planteamos una modificación, pero en torno contrario a la que plantea el PSOE, ¿no? De tal manera que los vehículos más utilitarios pagarán menos, y en todo caso los vehículos de mayor volumen, de mayor cilindrada, vehículos más de lujo, por encima de los 16 caballos fiscales y los 20 caballos fiscales, pues que se aumentará esa tasa, o por ejemplo la motocicleta de más de 1000 centímetros cúbicos, etc. Y luego hemos planteado también, que lo venimos haciendo mucho tiempo, no se puede estar planteando con el tema del deporte y seguir manteniendo que los menores de 18 años que están en edad escolar, que siguen en nuestros institutos, que viven en Valdepeñas porque todavía no se han trasladado a la universidad, que hay un programa de la propia Junta que fomenta el deporte entre los jóvenes y adolescentes de 3 a 18 años, ¿no? Y que aquí alguien que tenga 18 años, entre 17 y 18 años, pague tasas ya como un adulto. Las tasas para el uso de instalaciones deportivas están hasta los 17 años.
quien tenga cumplido 17 años más un mes tiene que pagar una tasa superior. Pues eso que se corrija, ¿no? Igual con el tema del agua, que también planteamos una reducción, o con el tema de los autobuses, que nosotros no planteábamos esta subida, al revés, planteábamos más bonificaciones para los estudiantes, ¿no? Y también con el tema de los documentos administrativos, que nos parece una barbaridad que se cobren por un documento, por una copia, pues se esté cobrando ya con la subida que plantean, pues una simple copia de una hoja, de un documento, se va a unos 70 euros, creo recordar, ¿no? Bueno, una de esas, sumarla por cada hoja que pueda tener un expediente. Bueno, en definitiva, esa es la propuesta que hemos hecho. De las propuestas planteadas, hay también propuestas que tienen que ver con la ley, que son de texto, de actualización de leyes, esas sí han sido aceptadas, y bueno, y han coincidido dos propuestas con el Partido Socialista que han sido aceptadas. El resto de propuestas han sido rechazadas, ¿no? De todas maneras, nosotros creo que podemos estar satisfechos con el trabajo realizado, es nuestra labor, estamos en la oposición para fiscalizar y para hacer propuestas, y por lo tanto el tiempo que hemos dedicado desde el Grupo Municipal y desde los compañeros de la Asamblea Local de Izquierda Unida, que también han trabajado en esta propuesta, yo creo que hay que estar satisfechos y hay que continuar. No es la primera vez que en un año nos rechazan una propuesta y al año siguiente, a los 2 años, nos la aprueban. Sí, aquí lo que tengo que criticar es que ningún otro grupo de la oposición, ni PP, ni Vox, ni Ciudadanos, ni Podemos, hayan sido capaces de presentar ni una sola propuesta a las ordenanzas fiscales. Pero no ya ni presentar ni una sola propuesta por escrito, sino no expresar ni un comentario a una ordenanza concreta. Yo creo que lo más fácil será pues hacer un discurso de bar, de taberna, diciendo lo mal que está todo y oponerse, pero nosotros somos de los que siempre hemos dicho, en una mano la crítica y en la otra mano la propuesta. Gracias. Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión más o alguna cosa que os pueda aclarar. ¿Las dos propuestas que habéis hecho coincidido con el presidente han sido aceptadas para el sí? Pues la de la reducción, la bonificación del 95% en la cuota íntegra del impuesto del IBI para las viviendas con renta limitada. Y luego también ha coincidido, porque era lógico también, nosotros planteábamos, bueno, pues que se eliminara la tasa por la báscula municipal, porque no hay báscula municipal. Y nosotros además entendemos que este tipo de tasas tienen que pasarse a precios públicos. O sea, lo que es un servicio concreto que se disfruta y se paga, tiene que pasar a servicio público. O sea, en realidad podríamos decir que con valor tiene la modificación del IBI para la vivienda de carácter social, porque la otra era lógico que planteáramos que se eliminara una tasa de un concepto que no existe.